Pero... Hola, tío. Hola Randall, bienvenido. Chicos, para no demorar más, comencemos de una vez con la clase. ¿Se acuerdan que en la clase pasada de animación vimos cómo hacer animaciones utilizando directamente el color sin pasar por el trabajo de dibujar con líneas? Esto nos permite ahorrar bastante tiempo de trabajo y nos permite que nuestros resultados, aplicando ciertas técnicas que nosotros vimos en clases anteriores de dibujo y pintura, técnicas de cómo aplicar las sombras, nos van a permitir que nuestros dibujos, que aunque sean muy sencillos, tengan un buen nivel visual para el espectador, que no parezcan dibujos, que parezcan dibujos sencillos, pero hechos de forma profesional. Eso es en el fondo. ¿Se acuerdan de la clase pasada, chicos, del lunes pasado, donde hicimos una animación de... La que hicimos la semana pasada fue una animación de un platillo volador aterrizando en el campo? ¿Se acuerdan, chicos? Randall, Felipe. Sí. Sí. Después hicimos otras animaciones, ¿o no? Les pregunto porque estuve revisando las grabaciones y no sé si si las otras animaciones no las hicimos o las hicimos y no las grabé. Esa es mi duda. Aparte de la animación del platillo volador, ¿hicimos otra más? Creo que sí. ¿Hicimos una de una niña hablando o no? Sí, parece que sí. Hacía como que se movía la boca. Ah, ya. Ya, entonces ya hicimos esas animaciones. Esa clase se me perdió, no la grabé. Ya. Bueno, hoy día vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo con nuevos ejercicios donde vamos a ver nuevas técnicas. El primero va a ser un ejercicio bien completo, pero bastante sencillo y bastante simple, que va a tratar sobre un auto viajando por una carretera y vamos a conseguir esta animación utilizando solamente dos dibujos para animar. Nada más que eso, va a ser un ciclo corto en el cual vamos a utilizar dos dibujos. Lo primero va a ser trabajar en nuestra capa que se llama color de fondo, y en esta vamos a aplicar el color más adecuado para el fondo. Vamos a hacer un auto viajando en una carretera, pero esta carretera va a estar en un desierto. Por eso está ese color café, como el color de la arena que se puede ver en el desierto. Y después en la capa llamada capa de fondo vamos a dibujar el resto de los componentes que van en el fondo, es decir, todos los componentes que no tienen movimiento, no tienen animación y están estáticos. Entonces, lo primero va a ser dibujar la carretera. Ahí la tenemos, ¿cierto? Vamos a hacerla un poco más ancha tal vez, por ahí. Y una vez que tenemos listo el contorno, rellenamos y tenemos lista nuestra carretera en la cual va a ir transitando un auto. Y antes de dibujar el auto, vamos a dibujar la sombra de este sobre el paisaje. El auto va a estar animado, pero en algunos de sus componentes no va a estar animado por ahí. No va a estar animado en su totalidad, por eso va a estar dibujado en la capa de fondo donde no hay mayor movimiento. ¿Estamos listos entonces? Y a continuación vamos a pasar a dibujar el mismo auto. Primero, como yo les explicaba en clases anteriores, a la hora de pintar, lo más importante es, a la hora de comenzar con nuestro dibujo,
es dibujar el contorno del objeto que nosotros queremos hacer. Y yo lo estoy dibujando aquí, ya tengo el contorno para mi auto, que obviamente va a ser un auto no realista, va a ser un auto para animación. Y una vez que tenemos la forma, lo siguiente es ir colocando los distintos niveles de luz y de sombra que nos van a ir dando la forma del auto. Aquí ya tenemos una cara, ¿cierto? Con un tono un poco más oscuro. Y también vamos a buscar una cara un poco más clara para las partes donde reciben la luz de forma más directa, que es desde la parte de arriba. Todas las caras del auto que dan hacia arriba tienen un color un poco más claro. Y esto porque reciben la luz del sol directamente desde arriba. Y una vez que tenemos la forma, estamos listos para empezar a agregar nuevos detalles. Esto todo en la capa de fondo. Es la capa donde van todos los elementos que se encuentran estáticos. Y no tienen movimiento. Vamos dándole forma entonces. Las ruedas tienen una... Ya, este color no sirve porque está demasiado claro, coincide con el color de la sombra sobre el pavimento, y la idea es que el color pueda diferenciar los objetos, no que se fundan entre ellos. Y le hacemos un pequeño sacado para las ruedas. Buscamos un tono un poco más oscuro. Y con este tono sí pintamos la parte de la rueda que se ve al exterior del auto. Entonces tenemos dibujado. Y lo siguiente es dibujar la parte de adentro, que es la parte de las llantas. Lo siguiente es dibujar la parte interna del vehículo. Que esto lo vamos a hacer con las ventanas. Tenemos una ventana. Tenemos la ventana de la puerta delantera. La de la puerta trasera. Y por ahí una pequeña ventanita que siempre está en la parte trasera del vehículo. Después volvemos a pintar con el color original para emparejar. Ahí emparejamos, ahí también y ahí también. Entonces ahí, una vez que ya está parejo, buscamos un tono un poco más oscuro para dibujar nuevos detalles que van dentro del vehículo. Algunas sombras. Que consiguen dar el efecto de que se puede ver parte de lo que hay al interior del vehículo. Entonces ahí lo tenemos junto. ¿Sí? ¿Le parece una pequeña consulta? Sí, no hay problema. Para que el lápiz, ¿cómo se tiene que agarrar el lápiz para que salgan rectas las líneas? ¿Para que salga aquí? Para que salgan rectas. Mira, hay distintas técnicas. Por ejemplo, bueno, se puede girar la pantalla, pero por lo general, nosotros los seres humanos tenemos varias formas de hacer los trazados. Hay uno que es horizontal, otro que es vertical y otras formas cruzadas, pero la forma vertical siempre es la que nos da la mejor línea recta, porque nuestro hombro está diseñado desde la prehistoria. Esto y aquí me meto en otra materia. Nuestros hombros están
diseñados por la naturaleza para arrojar cosas y para ser precisos. Y esto viene de la época en cuando el ser humano todavía vivía en las eras de las cavernas y necesitaba lanzar, ¿cierto?, para cazar los animales. Con el paso de los años se fue adaptando el cuerpo para que tener precisión con un movimiento horizontal. Por eso cuando hacemos una línea horizontal, por ejemplo, ahí me queda más o menos derecha, pero si la hago, perdón, vertical, me queda más o menos derecha, me queda con muy poca fluctuación, pero si la hago vertical, igual la línea tiende a culebrear un poco más. Quiere decir eso, pues, por ejemplo, la línea vertical siempre nos va a quedar mejor. Y para eso se suele utilizar la herramienta de rotación, que es esta de aquí. Ustedes aprietan ahí la lupa y aparece esto. Ustedes giran su hoja para poder obtener una mejor línea recta. Ahora, ¿cómo hice yo la corrección del, por ejemplo, de las líneas del automóvil? Lo hice así, tenía el color, después extraje el color del automóvil o de cualquier otro elemento que haya cerca. Yo, por ejemplo, coloco aquí, selecciono el color de la carretera y pinto alrededor hasta conseguir una línea recta, ¿cierto? Ir consiguiendo lo que yo deseo. Y obviamente el pincel, que depende igual también del pincel. Si quieres una línea completamente correcta, puedes utilizar esta herramienta de acá, que te va a dar un trazo sin niveles de presión. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, con esta otra herramienta, tiene niveles de presión, la línea se engruesa o se adelgaza según la presión que yo le pongo al lápiz. Y en el caso de que yo quisiera hacer cosas más rectas todavía, tengo que arriba la regla, y con esta regla sí yo puedo mover estos puntitos para todos lados, para el lugar en el que yo quiera, y aquí sí yo puedo dibujar por encima y obtener una línea recta perfecta sin ningún problema. Por ejemplo, ahí tengo una línea perfecta que puedo cambiar la dirección de la regla, y ahí sí la línea me queda sin ningún problema, sin ningún problema en el trazo. Queda perfecta, como lo dice su nombre, como si estuviese hecha con reglas. Estas son las formas y las herramientas principales para obtener líneas rectas. Ya, seguimos entonces. ¿Sí que está claro? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Funciona? La respuesta entonces. Entonces, le agregamos nuevos elementos, como por ejemplo aquí los focos, también una sombrita para el foco a este lado. Siempre lleva algunos plásticos negros el auto, o más oscuros. Y ahí en las puertas igual a veces suele ir algún plástico. Y con eso ya tenemos nuestro auto listo. Súper básicamente dibujado, no tiene, es un auto que podría ser fácilmente dibujado por un niño de enseñanza básica, pero tiene efectos como la aplicación de luces y sombras, lo que le va a dar un mayor profesionalismo a la terminación de este dibujo. Entonces, una vez que lo tenemos listo, en el fondo, eso es todo, y ahora vamos a pasar a la animación y van a ver cómo de fácil se puede animar un auto en movimiento con solo 2 dibujos. Lo primero, aquí en la capa medio fondo, vamos a dibujar las líneas que debe llevar la calle, iba a decir la cancha,
Entonces, primero vamos a hacer la línea central de la calle, que es una línea intermitente. Esto quiere decir que es una línea que va con cortes entre una y otra. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Voy a ahí ajustarlo un poco con el lápiz. Esta es una línea intermitente, una línea que va hasta cierto punto, se corta, después sigue, se corta, después sigue, y así. Y lo otro es una línea continua, que es una línea que no se corta nunca, que sigue igual. A esta línea intermitente, que siempre o generalmente va en la mitad de la calle, vamos a agregarle también unas líneas intermitentes a los costados o en las bermas de la calle. Por ahí y por ahí. Tenemos listas las líneas intermitentes de nuestro dibujo. Vamos aquí a corregirla un poco. Por ahí. Ya, entonces, lo siguiente va a ser pasar al dibujo número 2. Y aquí vamos a volver a dibujar las líneas intermitentes. Le vamos a colocar transparencia para ver dónde. Y la vamos a colocar justo aquí en la mitad, donde no hay línea. Ahí colocamos la siguiente línea intermitente. Aquí lo mismo. Aquí también. Y lo mismo con estas líneas que van a las orillas. Y vamos a rellenar un poco este color. Y esta parte de acá abajo que me estaba quedando un poco fuera. Y ahora sí, ya tenemos entonces los dos dibujos que van a simbolizar el movimiento de la carretera. Esto se consigue, como les expliqué hace un poco, colocando las líneas. Rellené un poco de la carretera, pero eso no es lo que importa en esta animación, sino que lo que más importa son las líneas blancas que están en una posición, y después coloco las otras en el siguiente dibujo, justo en la mitad, donde no habían líneas. Y gracias a esto, a estas dos animaciones, yo voy a conseguir el movimiento de la sensación de movimiento en la carretera. Ahora, lo mismo, pero con las ruedas del auto. Primero, vamos a reducir el tamaño del pincel porque estos detalles son más pequeños. Primero, un brillo sobre las ruedas. Listo, el brillo sobre las ruedas. Y después, un brillo también sobre las ruedas, pero sobre la parte más oscura. Un poquito más claro. Y lo tenemos listo. También vamos a hacerle unos orificios de las llantas en 4 puntos diferentes. Y estamos listos con ese primer dibujo. En el segundo vamos a hacer lo mismo, pero, por ejemplo, en los orificios de la llanta vamos a colocarlos justo en los espacios donde no hay orificios. Lo mismo en las dos ruedas. Y lo siguiente va a ser hacer lo mismo, pero algo parecido, pero con el brillo que está en la parte más clara de los neumáticos. Y en este caso vamos a colocar el brillo ahí, justo en la mitad, ahí donde no hay brillo, ahí lo colocamos. Lo mismo acá,
acá abajo, ahí en medio, y ahí. Y esto nos va a dar una sensación de vibración. Solamente eso no nos va a dar la sensación de que el único movimiento que nosotros necesitamos para obtener la ilusión de movimiento. Y aquí en la parte oscura vamos a colocar, al igual que como hicimos con las manchas de las llantas, vamos a colocar los brillos en la mitad, justo en las partes donde no había brillo. Y estamos listos con los dos dibujos. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, que estos brillos y estos elementos que yo animé sobre las ruedas nos van a dar la sensación de movimiento. Ahora, para terminarlo rápido, para avanzar rápido, tomamos el primer dibujo, vamos al primer dibujo, nos alejamos un poco para poder seleccionarlo todo. Lo seleccionamos con esta herramienta de selección, seleccionamos toda la pantalla o todo el plano, y colocamos copiar, y a continuación lo vamos a comenzar a pegar en todos los cuadros que tienen números impares, igual que nuestro primer dibujo, que es el 1. Entonces el siguiente sería el número 3, después lo volveríamos a pegar en el número 5, ahí nos cambiamos al 7, número impar, volvemos a pegar, después nos cambiamos al 9, lo volvemos a pegar, después lo cambiamos al 11 y lo volvemos a pegar. Lo siguiente, vamos al número 2, que es el segundo dibujo, lo seleccionamos, copiamos y a continuación procedemos a pegarlo en todos los cuadros con número par. Eso quiere decir que del 2 nos pasamos al 4, lo pegamos, nos pasamos al 6, lo pegamos, nos pasamos al 8, lo pegamos, nos pasamos al 10, pegamos, y por último, en el 12 pegamos el último de estos dibujos del número 2, que se repiten una y otra vez. Entonces tenemos con dos dibujos que se repiten, el 1 y el 2, se van repitiendo en el 3 y en el 4, en el 5 y en el 6, en el 7 y en el 8, en el 9 y el 10, así, hasta completar todos los dibujos que tenemos en la línea de tiempo. Entonces le vamos a dar play y vamos a ver si funciona o no el efecto de movimiento del auto con tan solo dos dibujos. Le damos play y tenemos al auto, ¿cierto?, ya andando por la carretera sin ningún problema, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces hemos conseguido una animación de forma súper rápida, muy sencilla, en un ciclo muy breve de tan solo dos dibujos. ¿Se entiende, chicos? ¿O está complicado? Chicos, Felipe, Randall. Sí, se entiende. Sí, tío. Ya, bien, chicos. Entonces, conseguimos la animación, ¿cierto? Pero podemos agregarle nuevos elementos para que la animación se vea un poco mejor, un poco más rica, más enriquecida. Y podemos agregarle ya en esta capa primer plano, que es la que estamos arriba, algunos nuevos elementos para que nuestra animación se vea mejor. Y podemos colocarle un cactus, como esto es un desierto. Vamos a agrandar un poco el tamaño. Un cactus. Y este cactus también puede tener su... No, pero después le agregamos su sombra y esas cosas. Primero agregamos el cactus y vamos a darle movimiento. Pasamos al siguiente dibujo.
Y dibujamos el cactus. Ahí está el color. Y dibujamos el cactus un poco más arriba, más adelante. Esto nos va a dar la sensación de que se va moviendo junto con la carretera. Lo hacemos pasar para acá, para acá. Y con eso el cactus ya salió de cámara. Ahora vamos a buscar un tono de sombra para que se vea más bonito. Lo repetimos en todos los demás cactus, que son 3, no son muchos, son 3 dibujos. Y le agregamos también una sombra sobre el ahí. Una sombra sobre el suelo. Y le vamos a dar play. Y podemos ver cómo ese cactus pasa, ¿cierto? Una y otra vez se repite. Y también podemos agregar de esta misma forma, con esta misma técnica, podemos ir agregando algunos otros elementos nuevos. Como por ejemplo, puede ser también una roca. Vamos a dibujar primero su sombra. Ya, por ahí va a estar la sombra. Vamos al siguiente cuadro. Va a estar por acá la sombra. Por arriba. Y en el tercer cuadro ya la sombra estaría por allá. Y ahora sí vamos a agregar la roca. Buscamos un color más café. Por ahí. Lo mismo. Por allí. Y lo mismo por acá. Y por último, a esta roca le vamos a agregar también su propio nivel de sombras para que se vea más realista. Tenemos ahí. Tratamos de que la sombra quede más o menos parecida, que no sea tan diferente. Que no se vea tan diferente. Y ahí sí. Entonces ahora tenemos 3 elementos. Los 2 elementos, un cactus, una sombra. Y también podemos agregarle algunos elementos nuevos como postes de luz. Por ejemplo, podemos colocar uno que con un color gris más oscuro que el de la carretera. El primer poste, ahí. Pues el segundo poste debería venir por aquí. No. Aquí cometí un error. Por ejemplo, ahí está la altura. Hasta aquí debería llegar la altura del siguiente poste. Ahí. A ver, espérenme un poquito, chicos. Aquí creo que voy a hacerlo de otra forma. Ahí tiene que salir de la orilla de la calle para que sea creíble. Un poste pequeño. Y ahora sí, vuelvo hacia atrás. Por ahí se podría ver un poco del poste. Y aquí nos vamos entonces colocando los siguientes postes.
trato de que la distancia entre un poste y otro sea similar a la que hay entre una línea y otra de la carretera, y eso va a permitir que la sensación de movimiento sea correcta, que vaya a la misma velocidad, porque si esa distancia la hago más pequeña o más grande, va a generar la impresión de que el poste se mueve a una velocidad mayor o menor y va a descomponer toda la animación. La idea es que se mueva todo como si fuesen todos los elementos a la misma velocidad. Y hago una sombra para que se vea más realista y más completo con las características que tienen el resto de los dibujos de nuestra animación. Tenemos un poste, ahí su sombra correspondiente. En la misma dirección que el poste anterior tiene que ir la sombra. Y ahí estaríamos. Entonces, tenemos la animación ya completa, ¿cierto? De movimiento de nuestro vehículo que va por la carretera y con muy pocos dibujos y aplicando el color directamente, conseguimos realizar este trabajo de forma muy rápida. Ahí está, ustedes pueden hacer este mismo ejercicio de animación utilizando el modelo de auto que ustedes quieran, el paisaje de fondo que ustedes quieran. Lo que importa son las técnicas que aquí utilizamos, que son súper simples y sencillas, que nos ayudan a conseguir una animación con muy pocos dibujos de forma muy económica. Como siempre, el paso final es exportarlo a película. Y seleccionamos el formato MP4 y le ponemos un nombre y lo guardamos en el escritorio. En el caso mío, yo guardo en el escritorio. Ustedes pueden guardarlo en la carpeta que ustedes mejor consideren y está listo. Ya, entonces, una vez que está listo esto, vamos a hacer un nuevo ejercicio, también a 12 fotogramas por segundo y con un tiempo de 12 fotogramas. Ya, entonces aquí vamos a hacer una animación. Primero vamos a hacer un paisaje, después vamos a hacer el fondo y vamos a hacer la erupción. Esta animación va a ser la de la erupción de un volcán. Primero dibujamos la forma de nuestro volcán. Puede ser parecido a alguno de los volcanes que tenemos cerca, acá en la zona, o puede ser diferente. Lo importante es la animación. Entonces tenemos la forma. Siempre el volcán está acompañado de la cordillera de otras montañas que son un poquito más pequeñas. También tiene nieve en la parte de arriba, en su parte superior. Con el mismo color azul le vamos dando forma para que se vea más bonito, más creíble. Los detalles que están siempre en los límites de la nieve y la parte sin nieve del volcán. Buscamos un color para darle nivel de sombra. Dejamos algunos claros. Pintando el volcán. Oiga, tío, ¿Sí? tengo un problema medio técnico y es que ¿Ya? creo que mi tableta dejó de funcionar. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué? Es que no sé,
A ver, le explico. Es que cuando la conecto se empieza como a prender y luego como se apaga después. Y lo raro es que cuando la desconecto, ¿Ya? parece como si estuviese conectado a mi computador. Ah, vas a tener que Y cuando reiniciar. la y cuando lo vuelvo a reconectar, se prende por unos segundos y se vuelve a apagar. ¿Qué podría ser eso, tío? ¿Cuál tipo de tableta es esa? ¿Cuál es la marca? Es una Genius, Ah, es la antigua. creo, no sé. Sí, ya, es la Genius. A ver, lo que pasa es que tú cuando la instalaste venía con un CD, ¿cierto? La instalación. Sí, ¿Y instalaste todos los componentes? eh, no. Es que mi computador no tiene lector de disco. Ah, ya, ya. Entonces hay que buscar los drivers por internet. Tú tienes que ¿Y se buscar puede? ahí en Google con el nombre de la tableta, con el modelo, que tiene un nombre, ¿cierto? Siempre trae una letra y un número. Buscas drivers, Genius y le colocas el modelo. Y ahí te va a llevar a la página donde tú puedes descargar los drivers, porque la tableta está trabajando, pero está trabajando desconfigurada. Por eso yo creo que es la principal causa por la que yo creo que te debe estar ocurriendo eso. Porque cuando uno instala, o sea, cuando uno conecta la tableta al computador, funciona, pero necesitas instalarle los drivers para que te funcione todo, que funcione el lápiz con los niveles de presión, de, para que pueda tener efectividad con todos los programas también de arte digital, porque sin los drivers hay algunos programas que no reconocen la tableta. Pero, eh, bueno, vamos a tener, cuando se corte la transmisión de esta primera parte, vamos a tener un espacio para que intentes reiniciarla, pero ¿es un problema que se te da solo ahora o se te da frecuentemente? No, ahora me acaba de pasar. Ah, oye, puede ser que a lo mejor te falta solamente reiniciarlo, lo tengas que reiniciar, Mi computador, sí o no. lo he apagado y la he vuelto a encender y sigue así misma. Pero voy a intentar reiniciarla. Ya. Sí, intenta ahora cuando se nos corte la transmisión, y porque nos quedan 2 minutos, intenta ver si Ya, tío. en ese lapso puedes hacerlo, y a ver si te funciona. Haga, tío, y son muy pesados esos drivers. No, son livianitos, si no, no pesan mucho, son livianitos, cualquier Ay, computador se los puede, sí, no, no es pesado. Aparte esas tabletas, las tabletas Genius no son las tabletas más, no es la mejor marca, porque así que igual son, estas tabletas Genius son como de hartos años atrás, están hechos como para computadores más antiguos, computadores que en comparación con eh, los de ahora tienen mucha más capacidad, así que deberían andar sin problema los drivers y no pesan mucho. Deberían funcionar de forma muy fácil. Ya. Entonces tengo el dibujo de de volcán, y para que no quede tan pobre, ¿cierto? En la parte frontal, un poco adelante, un poco más adelante, le voy a colocar unos cerros, los cuales también van a tener su sombra para conseguir un mayor nivel de profesionalismo en el dibujo. Tiene un nivel de sombra, e incluso podemos agregarle 2 niveles de sombra porque como es un objeto que se encuentra más cerca, eh, como es un objeto que se encuentra más cerca, los colores deben, es normal que los colores sean más intensos.